Familia Mijés, bienvenidos a nuestro martes de victoria. A nombre de nuestros amados pastores, el doctor Iram Durán y la doctora Lupita Simón, les damos la bienvenida a todos a Mijés, a los que están aquí presentes, a los que nos están viendo en la transmisión, sean bienvenidos. Y quiero darle gracias a Dios y a nuestros pastores por la oportunidad y la confianza que me dan de poder compartir la palabra que el Señor nos va a hablar en esta noche, en este martes de victoria. Nunca se olviden que nuestros pastores nos aman, reciban un abrazo de su parte. Ellos están en proceso de recuperación, pero están contentos, agradecidos con cada uno de ustedes por sus oraciones y confiando en el Señor. Y yo sé que pronto los vamos a tener de regreso en esta casa, pero no como se fueron, sino porque la gloria postrera siempre será mayor que la primera. Así que le damos gracias a Dios por su obra en la vida de nuestros pastores. Y quiero pedirte en este momento que me ayudes a leer una frase que nuestro pastor nos ha enseñado y que hemos leído antes aquí. Y vamos a leer que dice: esta es mi Biblia, la palabra de Dios. Yo soy lo que mi Biblia dice que soy. Tengo lo que mi Biblia dice que tengo. Y puedo hacer lo que mi Biblia dice que puedo hacer. Hoy la leeremos, hoy la escucharemos y la semilla incorruptible de la palabra de Dios transformará nuestras vidas para siempre. Y todos decimos amén. Muy bien. Entonces, acabamos de nosotros de hacer esta declaración en donde se nos dice que la Biblia es la palabra de Dios. La Biblia es un libro en donde está escrita la mente de Dios, los pensamientos de Dios. Es un libro a través de el cual nos permite conocer la personalidad de Dios, conocer su carácter, cómo Dios piensa, qué es lo que Dios hace, qué es lo que Dios no hace. En la Biblia está escrito todo lo que Dios es y lo que es capaz de hacer. De tal manera que si nosotros queremos conocer a Dios, entonces tenemos que amar su palabra, leer su palabra, escudriñar su palabra y sobre todo vivir su palabra. Y en este libro nosotros podemos encontrar que Dios hizo muchos milagros de pasta a pasta. Y en la Biblia podemos encontrar que hay personas que no recibieron ningún milagro, a pesar de que Dios es milagroso, a pesar de que Dios abre camino. En la Biblia se dice que hay personas que nunca recibieron un milagro de parte del Señor porque ellos no tenían fe en Él, porque había incredulidad en sus corazones. Sin embargo, hay otras personas que recibieron un milagro de Dios, pero después de ese milagro no se vuelve a saber de ellos. Ni siquiera regresaron para dar las gracias. La Biblia dice, por ejemplo, que Dios sanó a 10 leprosos y 9 recibieron su milagro, pero se fueron de ahí, ni siquiera regresaron a dar gracias y nunca jamás se vuelve a mencionar nada acerca de ellos. Pero la Biblia también habla de otras personas que recibieron un milagro, pero después recibieron otro milagro, pero recibieron otro milagro, y podemos decir que recibieron muchos milagros. Y una de estas personas, no sabemos su nombre, pero sabemos que le llama la Biblia la mujer tsunamita. Y esta mujer tsunamita es una mujer que recibió varios milagros. De tal manera que si yo te dijera qué persona te gustaría ser hoy, ¿te gustaría ser la persona que recibe un milagro y se desaparece de la iglesia? ¿Te gustaría ser la persona que no recibió ningún milagro porque había incredulidad en su corazón? ¿O te gustaría ser como la mujer tsunamita que recibió un milagro y que al día siguiente recibió otro milagro y que luego recibió otro milagro y que podemos decir que tenía una vida de milagros continuos? Yo no sé si a alguien le gustaría vivir esa vida, pero el mensaje, dáselo fuerte al Señor. El mensaje que hoy Dios nos va a hablar se llama milagros continuos. Porque, Mijés, tienes que saber que Dios es un Dios de milagros. Pero Dios no quiere que tú recibas un solo milagro en tu vida. Dios quiere que tú recibas muchos milagros. Que un día recibas una sanidad y al siguiente día recibas una provisión económica y al siguiente día recibas una restauración o una restitución. Dios quiere que tú vivas una vida de milagros continuos, porque esa es la manifestación de la presencia de Dios.
Y mientras Dios va a estar hablando este mensaje, hay milagros que van a empezar a ocurrir en tu vida. Por eso es que hoy tienes que escuchar atentamente esta palabra del Señor, para que cuando tú escuches una palabra que sea para ti, la tomes, la creas, la atesores en tu corazón, porque verás el cumplimiento de ella por cuanto es palabra viva del Señor. Amén. Muy bien, hermanos. Entonces, nosotros necesitamos los milagros de Dios. ¿Sabes por qué necesitamos los milagros de Dios? Porque el diablo anda como un león rugiente buscando a quien devorar. La Biblia dice que el diablo es un ladrón que viene a robar, que viene a matar y que viene a destruir. El diablo quiere destruir tu vida, quiere destruir tu casa, quiere destruir a tus hijos, quiere destruir tu familia, tu matrimonio. Esa es la especialidad del diablo, destruir las cosas que Dios está construyendo. Él quiere robarte tu salud. Él quiere robarte los planes que Dios tiene para tu vida. Incluso quiere robar tu fe y tu capacidad de escuchar la voz del Señor. Por eso necesitamos los planes de Dios. Por eso necesitamos los milagros de Dios. Para que cuando el enemigo venga por un lado a tu vida, tú inmediatamente lo contrarrestres ese ataque con la palabra del Señor. Así como veíamos en las ofrendas, puede ser que el enemigo esté viniendo por un lado a atacar las finanzas, pero tú le digas: tranquilo, porque esto dice el Señor y escrito está. Y si Dios lo dijo, se va a cumplir esa palabra, por cuanto es palabra viva de Dios. Así que por eso necesitamos conocer la palabra de Dios, para que nosotros podamos contrarrestar todos los ataques del enemigo con la palabra de Dios. Al diablo no le intimida nuestro llanto, al diablo no le intimida nuestra tristeza, pero el diablo tiene que huir de una persona que está creyendo, que está declarando y que está confiando en la palabra viva y poderosa del Señor. Y cuando nosotros declaramos esa palabra, en donde había muerte, ahora va a haber una vida y una resurrección. Cuando tú declaras la palabra de Dios, en ese lugar donde había tristeza, empieza a haber alegría, gozo y esperanza. Cuando tú empiezas a declarar la palabra de Dios en ese lugar en donde había enfermedad, hoy empieza a haber sanidad. Porque Jesucristo vino para deshacer toda obra de maldad que el diablo quiere hacer. Jesucristo vino para darnos vida y para darnos vida en abundancia. Entonces, necesitamos ver milagros continuos. Necesitamos ver la mano de Dios deshaciendo toda obra de maldad en nuestra vida. Entonces, si nosotros queremos ver esos milagros continuos, tenemos que hacer lo que las personas que recibieron milagros continuos hicieron. La Biblia dice que nosotros debemos de considerar a las personas que tienen fe y que por su fe han recibido promesas y milagros de parte de Dios, para que nosotros imitemos su conducta. Entonces, si esta mujer tsunamita recibió milagros continuos en su vida, la pregunta natural que nos tenemos que hacer es: entonces, ¿por qué ella recibió muchos milagros? ¿Qué fue lo que ella hizo para que Dios obrara tantos milagros poderosos en su vida? Bueno, la respuesta la vamos a tener en 2 de Reyes capítulo 4, versículos del 8 al 11. Y ahí dice lo siguiente: aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem, y había allí una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese. Y cuando él pasaba por allí, venía a la casa de ella a comer. Entonces, ¿qué fue lo que hacía esta mujer? Eliseo no era cualquier persona. Eliseo era un profeta poderoso de Dios que había recibido una doble unción de parte de Elías. Un profeta es una persona que carga la presencia de Dios y que en su boca hay un poder especial para declarar la palabra de Dios, y esa palabra, por cuanto viene de Dios, siempre se va a cumplir. De tal manera que hoy tú tienes que recordar que la palabra de Dios es viva, es eficaz y tiene poder para obrar en tu vida lo que tú necesitas. Entonces, nosotros que estamos en una guerra espiritual, tenemos que aprender que la victoria en esta guerra no está determinada por qué tan buenos somos, no está determinada por nuestras estrategias humanas, sino que la victoria se da por cuánto conocimiento tienes tú de la palabra de Dios. De hecho, la Biblia dice: mi pueblo pereció porque le faltó
conocimiento. Pero cuando nosotros conocemos lo que está escrito en la palabra, conocemos las promesas de Dios y conocemos lo que Dios es capaz de hacer, entonces sabemos que no importa lo que el enemigo esté tramando, siempre habrá una palabra de Dios que lo desbarate y que lo venza en el nombre de Jesús. Así que no te desanimes. Puede que tu situación ahora sea difícil, pero hay una palabra que Dios está hablando a tu favor y que se va a cumplir. Y hoy vas a ver que Dios está declarando sobre cada uno de nosotros que el 2020 será el año de los milagros continuos para ti y para tu familia. Que Dios va a apresurar su palabra para ponerla por obra y que toda palabra que ha salido de la boca de Dios será prosperada en aquello para la cual Dios la envió. Quizás hay mucha palabra que está sobre tu vida. Hay mucha palabra que te han dicho, que has creído, que has abrazado con tu corazón. Y Dios te dice, esta es la ocasión en que Dios apresura su palabra para ponerla por obra y vivirás una vida de milagros continuos en el nombre poderoso de Jesús. Entonces, la mujer sunamita sabía esto. La mujer sunamita valoraba la palabra de Dios. Por eso es que cada vez que ella veía que el profeta Eliseo pasaba por su casa, la mujer sunamita no lo dejaba pasar. No salía por la ventana y le decía, adiós Eliseo, nos vemos. Sino que cada vez que Eliseo pasaba, ella lo invitaba a pasar. Lo invitaba a comer, le preparaba unos buenos panuchos, le preparaba una buena cena, le servía. ¿Sabes por qué? Porque cuando uno invita a comer a alguien a su casa, no solamente disfrutas la comida, sino que disfrutas la compañía, pero también disfrutas el chisme, la conversación, las pláticas edificantes que uno puede tener con esa persona, ¿a poco no? Entonces la mujer sunamita invitaba al profeta, no solamente porque quería ver cómo mastica, sino porque quería escuchar lo que Dios tenía que hablar a través de él. Era una persona que valoraba la presencia del profeta por cuanto había una palabra de Dios en su boca. Entonces, la mujer sunamita amaba la palabra de Dios, quería escuchar la palabra de Dios. Y cada vez que el profeta Eliseo pasaba por ahí, lo invitaba a comer hasta que eso ya no fue suficiente. Y el versículo 9 dice lo siguiente: y ella dijo a su marido un día, he aquí ahora, por todo lo que éste ha hablado, que yo entiendo que este varón que pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. Yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí cama, mesa, silla y candelero, para que cuando él viniere a nosotros se quede en él. Y aconteció que un día vino él por allí y se quedó en aquel aposento y ahí durmió. ¿Sabes qué fue lo que hizo la mujer sunamita? Dijo, a mí ya no me basta con escucharlo hablar solamente cuando comemos. A mí ya no me basta nada más escuchar la palabra los martes de victoria. A mí ya no me basta nada más escuchar la palabra los domingos de celebración. Yo quiero que el profeta se quede más tiempo. Yo quiero que la palabra de Dios esté más presente en mi vida y en mi casa y en mi familia. Y ese es el deseo de Dios. Dios quiere que nosotros como su hijo amemos tanto y valoremos tanto su palabra, que ya no nos baste nada más con venir a escuchar un mensaje, sino que preparemos un aposento en nuestra casa para que la palabra de Dios se quede y permanezca en ella. La mujer sunamita dice, vamos a hacerle un cuarto, vamos a ponerle todo lo que necesita para que cuando él viniere se quede en este lugar con nosotros. Y eso es lo que Dios quiere que hagamos su palabra, que sea palabra que escuchemos, pero que sea palabra que creamos, que valoremos, y que en la casa de cada uno de nosotros haya un lugar, haya espacio para la palabra de Dios. Y cuando digo espacio, no nada más me refiero a un espacio físico, porque a lo mejor alguien dice, bueno, yo voy a poner la Biblia abierta en la sala y con eso ya va a ser suficiente.
Cuando Dios dice que hagamos espacio para su palabra, se está refiriendo a nuestro corazón, a nuestras decisiones, a que todo lo que hagamos en nuestra casa esté filtrado por la palabra de Dios, a que tengamos en cuenta cada palabra poderosa y cada versículo que está ahí a la hora de tomar decisiones, a la hora de educar a los hijos, a la hora de hacer las cosas que tenemos que hacer en nuestra vida cotidiana. Eso significa hacer espacio en nuestra casa para la palabra de Dios. Y cuando nosotros hacemos eso, Dios empieza a manifestarse poderosamente. Entonces, nosotros tenemos que hacer espacio para la palabra de Dios. ¿Sabes qué es lo que dice Romanos 15:4 en la versión NTV? Dice lo siguiente: tales cosas se escribieron hace tiempo en las Escrituras para que nos sirvan de enseñanza. Y las Escrituras nos dan esperanza y ánimo mientras esperamos con paciencia hasta que se cumplan las promesas de Dios. Fíjate que dice este versículo: todo lo que está escrito en la Biblia se escribió para nuestra enseñanza. Se escribió para enseñarnos algo y para que tengamos ánimo a través de ella mientras la promesa de Dios se cumpla en nuestra vida. ¿Qué quiere decir esto? Que todas las historias que están escritas en la Biblia no son cuentos, no son historietas, no es una palabra inventada, sino que todo lo que está escrito aquí sucedió tal cual y como lo dice las Sagradas Escrituras. Todo lo que está escrito aquí Dios lo permitió para enseñarnos algo a ti y a mí. Esto quiere decir que cuando nosotros leemos la palabra, tenemos que comprender que a lo mejor no nos está pasando tal cual como dice aquí. Yo sé que los sirios no están sitiando tu casa en este momento, pero se escribió porque hay algo que Dios quiere enseñarte a través de eso. Porque Dios quiere que conozcas que Él es poderoso para que si Él pudo ahuyentar a un ejército de sirios, entonces Él puede ahuyentar cualquier problema que tú tengas que esté asolando tu casa. Eso es lo que Dios nos quiere enseñar a través de su palabra. Por lo tanto, ¿sabes qué yo haría? Que yo me comería la palabra de Dios. Amaría las historias que están escritas aquí. Porque entonces si yo leo que aquí alguien tuvo un problema y se acercó a Jesús y le oró, entonces yo cuando tengo un problema sé que lo que tengo que hacer es lo que hizo esta persona que ni siquiera sé su nombre. Pero me acercaría a Dios, oraría a Él, porque sé que si Dios le respondió a Él, entonces Dios me va a responder a mí. Porque yo leería que si hay alguien enfermo, que estuvo enfermo, que tiene una enfermedad mortal que no tiene cura, pero entonces leo que Jesús se acercó, lo tocó y lo sanó. Entonces yo sé que cuando esté enfermo, Dios me puede sanar, porque si lo sanó a Él, entonces me puede sanar también a mí. Eso es lo que Dios quiere. Hay una historia en la Biblia que es una de mis favoritas, que dice que un día llegaron cartas al rey de Israel donde lo estaban amenazando y le estaban diciendo que lo iban a matar y que lo iban a destruir. Y la Biblia dice que esta persona, el rey Ezequías, presentó las cartas delante del altar de Dios. Y cuando tú leas esas historias, ten amor por ellas, imagínatelas en tu mente. Imagínate al rey a lo mejor indignado, a lo mejor asustado por recibir estas cartas. Como cuando a ti te llega una denuncia, como cuando tienes un problema legal, como cuando te llega un recibo de la luz que no puedes pagar, como cuando te llega un documento que está amenazando tu vida. Y de repente la Biblia dice que este rey presentó las cartas en el altar. Y que Dios a través de un profeta declaró una palabra sobre él. Y entonces esa palabra se cumplió y él fue libre de sus enemigos. Entonces cuando tú tengas un problema de esto, presenta el documento delante de Dios y dile: Dios, hazme justicia. Dios, envía ángeles, abogados que me ayuden en esta situación. Dios, litiga a mi favor. Hay un versículo que dice que Dios litiga a favor tuyo. Pero ¿cómo vas a saber que Dios es abogado? ¿Cómo vas a saber que Dios litiga si no hemos escuchado la palabra de Dios? Si no hemos descubierto ese versículo. La Biblia dice que todo lo que está escrito aquí para nuestra enseñanza se escribieron. Si tú tienes un problema, busca un versículo que hable acerca de tu problema. Abraza ese versículo, pégalo en el refri, ponlo en tu celular, públicalo en tus redes sociales. Aférrate a ese versículo hasta que se cumpla la palabra que Dios habló. Porque si lo dice en este libro, entonces se va a cumplir en el nombre de Jesús.
La Biblia es un libro de realidades y la Biblia siempre va a hacer lo que Dios quiere hacer. Y la Biblia siempre será prosperada en aquello para lo cual Dios la envió. Nunca tenga dudas de la palabra de Dios. Entonces, ¿qué milagros recibió la tsunamita? Pues son los milagros que también nosotros recibiremos en esta noche. Dice que un día el profeta Eliseo quiso recompensar a la mujer tsunamita por lo que había hecho, porque le había hecho una habitación, porque le había servido, porque lo había alimentado. Y la Biblia dice que el que recibe un profeta por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. La Biblia entonces sería algo como que si tú recibes la palabra de Dios por cuanto es palabra de Dios, hay una recompensa que tú vas a recibir. El profeta representa la voz de Dios, representa la palabra del Señor. Y Dios nunca va a dejar sin recompensa a aquel que ha creído en Él, aquel que ha abrazado la palabra de Dios. Porque la Biblia dice que todo aquel que en Él creyere no será jamás avergonzado. De tal manera que, ¿qué fue lo que ella hizo? Bueno, los milagros que ella recibió, el primer milagro fue un milagro inesperado. ¿Sabes por qué? Porque el profeta un día preguntó qué se podía hacer con esta mujer por aquello que había hecho. Y su siervo Giesi le dijo que ella no tenía hijo, que su marido era ya grande y que ella no había podido concebir un hijo. Entonces el profeta le dice, llámala. Y la mandó a llamar. Y cuando la mujer se presentó en esa habitación, entonces el profeta declaró una palabra sobre ella. Y le dijo, en el año que viene, con estos brazos, tú estarás abrazando a un hijo. De tal manera que el profeta declaró la palabra de Dios y dijo, el año que viene por este tiempo abrazarás a un hijo. ¿Sabes qué es lo más increíble de esto? Que ella no lo había pedido. Ella no dijo, voy a recibir al profeta para que haga un milagro en mi vida. Ella no recibió al profeta y le dejó una nota al lado de la cama donde le decía, y profeta, yo necesito un hijo porque no tengo un hijo. Ella nunca externó cuál era la petición o el deseo de su corazón. Pero cuando alguien hace espacio en su casa para la palabra de Dios, la palabra de Dios dice, deleítate en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Y aún las cosas que no has pedido, cuando tú abrazas la palabra de Dios, Dios te las va a conceder. Aún aquellas cosas que tú has soñado en lo más profundo de tus pensamientos, cuando tú haces un espacio en tu vida para la palabra de Dios, Dios te va a conceder los milagros inesperados que tú necesitas. Y al cumplirse el año, la palabra del profeta se cumplió. Dios te quiere decir en esta noche que este año tus brazos abrazarán aquello que tú has estado esperando. Que Dios te va a sorprender poderosamente con un nuevo trabajo. Que Dios te va a sorprender con milagros portentosos en tu casa. Que Dios te va a sorprender con esa idea creativa que tú has estado esperando para el negocio. Dios va a hacer milagros para sorprenderte. Te va a sorprender en tu casa, te va a sorprender con tus hijos. Tienes que creer esta palabra de Dios. Dios conoce tus necesidades y aún las cosas que no has pedido, Dios va a hacer que esos milagros inesperados sucedan en tu vida por cuanto tú has creído la palabra del Señor. La Biblia dice, bienaventurado el que creyó, porque le será hecho lo que le fue dicho de parte del Señor. Amén. Así que dáselo fuerte al Señor. Una palabra que salga de la boca de Dios es suficiente para prosperar todo lo que ha sido estéril en tu vida. Una sola palabra de Dios es suficiente para hacerte fructificar en todas las áreas de tu vida. Así que estamos en una temporada de milagros continuos. Y no solamente recibiremos milagros inesperados como la mujer tsunamita, sino que también recibiremos milagros en la aflicción. Porque después de un tiempo, cuando el niño, producto del milagro que Dios había hecho en su vida, empezó a crecer, un día se fue al campo con su padre. Y mientras estaba ahí trabajando con su padre, dice la Biblia que le dio un fuerte dolor de cabeza y el niño cayó y se lo llevaron a donde estaba su mamá.
Y cuando llegó a donde estaba esta mujer sunamita, ella agarró al niño en sus brazos. Y la Biblia dice que el niño murió en sus brazos. Imagínate el dolor de esta mujer, de ver aquel milagro que Dios le había conseguido, pero ahora sin vida. Esa mujer sunamita tenía dos opciones. O se preparaba en ese momento para un funeral. En ese momento pudo haber llamado a su familia, en ese momento pudo haber llamado al florista, pudo haber preparado todo para anunciar que había una muerte en su casa. Pero es que ella conocía la palabra de Dios. Ella sabía que a pesar de que su hijo estaba muerto, si ella recibía una palabra del Señor, esa muerte iba a cambiar a vida. Por eso necesitamos valorar y conocer la palabra de Dios. De tal manera que la Biblia dice en 2 de Reyes 4:21 que ella entonces subió a la habitación y lo puso sobre la cama del varón de Dios, y cerrando la puerta se salió. ¿Sabes qué fue lo que hizo? En lugar de preparar un funeral, ella se preparó para recibir un milagro en su aflicción. Y en ese momento ella sale corriendo y le dice a su esposo: ¿sabes qué? Necesito que prepares un carro, que prepares unos siervos que me acompañen, porque en este momento yo me estoy yendo a ver al profeta Eliseo. En este momento estoy yendo a buscar una palabra de Dios para mi aflicción. Y es lo que tenemos que hacer. Para cada aflicción, busca una palabra de Dios que contrarrestre esa aflicción. Entonces ella se va con el profeta, y cuando el profeta le dice: ¿qué pasó? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va con tu hijo? ¿Cómo te va con tu esposo? Y la mujer sunamita le dice lo que había pasado. Le dice: ¿sabes qué? Mi hijo acaba de sufrir un accidente y está muerto. Entonces el profeta agarra su báculo y le dice a Jesse, a su siervo: ¿sabes qué? Toma el báculo, preséntate donde está él y ponlo delante de su rostro. El siervo se va volando y el profeta venía detrás. Cuando llega el siervo, hace lo que Eliseo le dijo. ¿Y sabes qué pasó? No funcionó en primera instancia. Porque no se trata nada más de creer la palabra una vez, sino que tenemos que ser persistentes creyendo en la palabra una y otra vez. Es muy fácil creer que Dios es proveedor cuando tienes tus ahorros. Es fácil creer que Dios es proveedor cuando tienes un buen trabajo. Pero es en los momentos de crisis, es en los momentos de prueba, donde realmente uno tiene que abrazar la palabra de Dios y confiar en esa palabra y decir: no me voy a soltar de esta palabra hasta que yo la vea cumplida en mi vida y en mi casa. Entonces no se cumplió en ese momento, pero luego llegó el profeta. Y dice la palabra de Dios que el profeta se puso encima del niño. Y si yo me imagino eso y digo: el profeta representa la palabra de Dios. El niño que tenía un problema, el niño que estaba muerto, fue cubierto con la palabra de Dios. ¿Qué pasaría con nuestra vida si todos nuestros problemas, si todas nuestras situaciones fueran cubiertas con la palabra de Dios? Si todos los días tú cubrieras a tus hijos con oración y declararas sobre ellos la palabra de Dios, no tus buenos deseos, sino que lo que Dios dice, que es palabra poderosa, que es viva y eficaz. De tal manera que este niño fue cubierto por completo con la palabra de Dios. Y a pesar de que el niño empezó a quedar otra vez, a cobrar temperatura, todavía no se levantaba. Y dice: el niño no despierta. Entonces el profeta bajó por la casa, empezó a dar vueltas. Yo me lo imagino orando, yo me imagino declarando la palabra de Dios sobre él. Y regresó al cuarto y él cerró la puerta. Fíjate que la Biblia dice: cerró la puerta. ¿Sabes por qué dice que cerró la puerta? Porque la palabra de Dios dice que cuando tú ores y entres en tu aposento y cerrada la puerta, ores a tu Padre que está en secreto, tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Entonces, dáselo fuerte al Señor. Entonces el profeta entró otra vez a la habitación que había sido preparada para que reposara la palabra de Dios. Cerró la puerta y oró a Dios. Y el niño cobró vida. Y cuando llegó la mamá le dijo: toma a tu hijo. Tú tienes que cubrir con la palabra de Dios todos los problemas que tú tengas. Problemas financieros, problemas con tus hijos, problemas en la casa, problemas con tu matrimonio. Cubre cada problema con lo que dice la palabra de Dios, porque la palabra de Dios será prosperada en aquello para lo cual fue enviado.
Y si tú persistes hasta el final, y si tú sigues creyendo y abrazando la palabra de Dios, va a llegar el momento en el que Dios te diga: toma tu hijo, toma tu promesa, toma tu milagro, toma lo que has estado esperando, recibe lo que necesitas de parte del Señor. Te voy a decir por qué es importante que tú declares la palabra de Dios. Que Isaías 30:31 dice lo siguiente: porque Asiria, que hirió con vara, con la voz de Jehová será quebrantada. Asiria era un enemigo. Y este versículo dice que aunque el enemigo venga y hiera con vara, con la voz de Jehová será quebrantada. No importa qué problema esté viniendo a tu vida. No importa si a lo mejor el enemigo ha herido, ha lastimado tu vida, ha lastimado tu casa. La palabra de Dios dice que con la voz de Jehová será quebrantada. ¿Sabes qué yo haría? Yo me levantaría y diría: aunque hay un problema en mi casa, Señor, habla a ese enemigo. Señor, échalo fuera en el nombre de Jesús. Si tú tienes un problema con tus hijos, levántate y dile: Señor, háblale al corazón de mi hijo. Hazlo volver a casa, Señor. Hazlo volver en sí. Padre, te pido que lo guardes, protéjalo de todo mal. Haz que la voz del Señor hable por ti. Porque aunque el enemigo te haya herido con vara, con la voz de Jehová será quebrantado. Eso es lo que tenemos que hacer, buscar la palabra del Señor. Yo voy a orar en este momento por todos los padres, porque yo sé que hay muchos padres que han estado luchando por sus hijos. Y quiero orar en este momento. Y cierra tus ojos ahí donde estás. Y yo le voy a pedir al Espíritu Santo de Dios que Él te fortalezca en este momento. Has peleado una batalla dura. Has peleado una batalla que te ha cansado a lo mejor, que a lo mejor no sabes qué hacer. Pero el Espíritu Santo es el que te va a revelar en el nombre poderoso de Jesús. Padre, yo te pido por todos los padres de esta casa, que una unción de poder y de fuerza descienda sobre ellos, Señor. Padre, dótalos de armas espirituales poderosas en sus manos en este momento, para que puedan seguir peleando la batalla, Señor. Y en el nombre de Jesús yo te pido que hables a favor de ellos, Señor. Que aunque el enemigo, sea como sea que se llame, cualquier enemigo que ha estado atacando a los hijos de esta casa, Señor, yo te pido que tú hables, Señor. Que tú truenes con tu voz poderosa, y que con tu voz, Señor, tú quebrantes todo yugo que ha sido puesto sobre ellos, y que con esa voz, Señor, tú deshagas y quebrantes en el nombre de Jesús toda artimaña, toda mentira, todo lazo que el enemigo ha tendido sobre sus vidas. Hoy es desbaratado en el nombre de Jesús. Declaramos, Padre, lo que dice tu palabra en los Salmos: tú cumplirás tu propósito en ellos, Señor. Lo declaramos y lo creemos. Y declaramos, Señor, porque tu palabra dice, hay una palabra que dice: y tus hijos volverán a su propia tierra. Señor, tú dijiste que tus hijos volverán a su propia tierra. Y hoy abrazamos esta palabra, Señor, y declaramos que todo hijo que ha salido de su tierra, hoy vuelve en el nombre de Jesús. Hoy vuelve en el nombre de Jesús. Hoy vuelve en el nombre poderoso de Jesús. Lo declaramos en tu nombre y lo creemos, Padre, con nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces la mujer sunamita recibió un milagro inesperado. Recibió un milagro en su aflicción. Pero pasado un tiempo también recibió un milagro de liberación. Porque la Biblia dice que la mujer recibió una palabra de parte de Dios que le advertía de una mala noticia. En 2 de Reyes capítulo 8 versículo 1 dice: y habló Eliseo a aquella mujer, a cuyo hijo él había hecho vivir, diciendo: levántate, vete tú y toda tu casa a vivir donde puedas, porque Jehová ha llamado al hambre, la cual vendrá sobre la tierra por 7 años. Dice la Biblia que la tierra de Israel iba a experimentar hambre por 7 años. Y toda hambre siempre va a provocar muerte física. Pero ¿sabes qué? La mujer sunamita no tenía por qué estar en ese lugar. No tenía por qué pasar la crisis, no tenía por qué sufrir el hambre, no tenía por qué poner en riesgo su vida.
sino que el profeta la tenía tan en cuenta porque esta mujer había hecho en su casa un espacio para la palabra de Dios, que dijo: a esta mujer no hay que dejarla ahí donde está. Y el profeta Eliseo le manda una palabra y le dice: levántate, vete tú y toda tu casa, porque va a haber hambre aquí en la tierra. Y la mujer oyó la palabra de Dios, creyó la palabra de Dios y actuó conforme a la palabra del Señor. Y ella salió de su casa, salió con su hijo y se fue a otro lugar para que su vida no fuera afectada por esta crisis. ¿Sabes qué ocurre? Que la palabra de Dios tiene el poder para advertirnos de situaciones que pudieran causarnos daño a nuestra vida. Una de las funciones de la palabra de Dios es preservarnos, es guardarnos del mal, es alertarnos sobre lo que el enemigo esté tramando en nuestra vida para dañarnos. Preservar significa proteger o resguardar a alguien conservando su estado de un daño o de un peligro. ¿Y sabes qué significa la palabra preservar? Además de que significa proteger, viene del hebreo shamar. Y esta palabra significa que es como una cobertura como de espinas. Es como cuando tú rodeas con púas algo para que nadie tenga acceso a ese territorio. Cuando tú amas la palabra de Dios y cuando tú valoras la palabra de Dios es un shamar para ti. Te protege del mal, te resguarda del daño del enemigo para que tu vida no esté en riesgo. El shamar es la palabra de Dios, te cerca con púas alrededor, para que aunque el enemigo quiera entrar a lastimar tu vida, no tu vida ni la de tu casa sufra ningún daño. La palabra de Dios te va a traer protección contra los ataques del enemigo para que no toquen tu vida. Pero también la palabra de Dios te va a traer revelación, porque para ella le fue revelado que iba a haber crisis para que no la sufriera. Y la palabra de Dios te va a revelar cuáles son los planes que el enemigo está tratando de hacer en contra tuya, en contra de tus hijos, en contra de tu familia, en contra de tus finanzas, para que no sufras el daño. La palabra de Dios te va a revelar, y esa es la razón por la cual cuando tú estás en contacto con la palabra de Dios, empiezas a tener sueños que te advierten de cosas negativas que pueden suceder a tu vida para evitarte un daño mayor. Cuando tú estás en contacto con la palabra de Dios, tu discernimiento se activa para que sepas cuando alguno de tus hijos está en peligro. Cuando tú estás en contacto con la palabra de Dios, todo espíritu oculto es manifestado ante la luz de la palabra, para que lo puedas echar fuera, para que lo puedas atar y para que lo puedas echar de tu casa y que nunca más regrese. La palabra de Dios te preserva. Y también la palabra de Dios te da dirección para que sepas cómo conducirte con prudencia en la vida, con sabiduría, viviendo conforme a los principios de Dios. De tal manera que la mujer sunamita escuchó la palabra, creyó la palabra y actuó conforme a la palabra. Y ella se fue a vivir a la tierra de los filisteos. Pero cuando pasaron los 7 años, ella regresó a su casa. ¿Y qué creen? Resulta que ya lo había perdido todo. Que ya no tenía casa, que ya no tenía bienes, que ya no tenía tierras. Entonces la mujer sunamita recibió un milagro inesperado. La mujer sunamita recibió un milagro en su aflicción. La mujer sunamita recibió un milagro de liberación. Pero ahora la mujer sunamita necesitaba un milagro de restitución. Necesitaba que alguien le devolviera lo que originalmente a ella le pertenecía. Entonces la mujer sunamita se levantó y cuando vio que lo había perdido todo, se fue con el rey para implorar por su casa y por sus tierras. Y cuando llega a las oficinas del rey, el rey estaba hablando con Giezi. Fíjate qué casualidad, estaba hablando con el siervo del profeta. Nosotros sabemos que eso no es casualidad, que Dios es el que pone los tiempos, las personas, y Dios es el que prepara camino delante de ti, porque Dios siempre está obrando. De tal manera que ella llega y el profeta, dáselo fuerte al Señor. Y el siervo le estaba diciendo al rey, le dijo: ¿no estás tú para saberlo ni yo para contarlo?
Pero hay una mujer que ha recibido muchos milagros. Y el profeta Eliseo hizo revivir a su hijo. Y el profeta Eliseo le dio un hijo primero porque no lo tenía. Y el rey se empezó a interesar en esta mujer y en la razón por la cual ella había recibido esa clase de milagros. Y en ese momento tocan a la puerta y se asoma la mujer sunamita. Y el siervo le dice: mira, es ella de la que te estoy hablando. Y entonces el rey le preguntó también y quiso que le contara todo lo que había sucedido. Y dice la palabra de Dios en 2 de Reyes 8:6. Dice: y preguntando el rey a la mujer, ella se lo contó. Entonces el rey ordenó a un oficial, al cual dijo: hazle devolver todas las cosas que eran suyas y todos los frutos de sus tierras, desde el día que dejó el país hasta ahora. ¡Wow! Le devolvieron todo lo que era de ella. Le devolvieron sus tierras, le devolvieron su casa, le devolvieron sus bienes. Y no solamente eso, sino que además le devolvieron todos los frutos que debía haber ganado durante ese tiempo. Le dijeron: tampoco lo vas a perder, aquí tienes también los frutos. Por cuanto era una mujer que le había dado espacio en su casa para que la palabra de Dios permaneciera en ella. Hoy Dios desea hacer milagros también de restitución. Hay muchas cosas que el enemigo ha robado de nuestra vida. Puede ser tu matrimonio, puede ser algún hijo, puede ser dinero, puede ser tu salud, algo que tenías y que tú perdiste. Pero cuando hablamos de restitución, la palabra restituir quiere decir reembolsar, remunerar, recompensar. En otras palabras, devolver por completo algo a alguien que lo tenía antes. Lo que sea que tú hayas perdido, yo haría lo que hizo esta mujer. Esta mujer se presentó delante del rey para implorar por sus bienes y por sus tierras. ¿Sabes qué dice la palabra de Dios? Que por la gracia que está sobre nosotros, nosotros tenemos acceso al trono de la gracia. Significa que cada uno de nosotros podemos ingresar y accesar al trono de Dios, al Rey Supremo, al Rey de esta tierra, al Rey de los cielos, al Rey de lo que está arriba, al Rey de lo que está abajo, al Rey que tiene dominio sobre todo el universo, al Rey que tiene el poder para devolverte todas las cosas que has perdido. Y yo me acercaría al Rey a implorar por aquellas cosas que yo he perdido. Y yo le diría: Señor, tú sabes las cosas que yo perdí, y hoy imploro que me sean devueltas. Si la mujer sunamita lo hizo, y porque la palabra de Dios así lo dice, y le fueron devueltas todas las cosas, Dios te va a devolver a ti también todas las cosas que tú has perdido. Así que es tiempo de volver a la palabra de Dios, hermanos. Estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos de crisis. Pero a veces podemos pensar que lo más poderoso son los ejércitos que están en guerra. Podemos pensar que lo más poderoso son los tanques de guerra, los misiles. Podemos pensar que lo más poderoso es aquel millonario que tiene mucho dinero. Pero no hay nada más poderoso sobre esta tierra y sobre todo el universo que la palabra del Dios vivo y verdadero. Y en la palabra de Dios, en 2 de Crónicas, dice que si tú crees a Dios, tú vas a estar seguro. Y si tú crees a sus profetas, tú vas a ser prosperado. Así que quiero pedirte en este momento que te pongas de pie y vamos a adorar a nuestro Dios en este momento, porque Dios va a hacer milagros de restitución sobre tu vida. Lo dijiste, yo lo creo. Lo dijiste, hecho está. Lo dijiste, yo lo creo. Lo dijiste, hecho está. Lo dijiste, yo lo creo. Lo dijiste, hecho está. Lo dijiste.
lo dijiste, hecho está. Lo dijiste, yo lo creo. Lo dijiste, hecho está. Lo dijiste, yo lo creo. Lo dijiste, hecho está. Nos acercamos ante ti como Rey. Hay momentos donde nos podemos acercar a Dios como Padre, como Dios, pero hoy nos vamos a acercar ante Él como Rey, como aquel que tiene el poder para emitir un decreto a tu favor que nada ni nadie puede revocar. Y hoy te pedimos, oh Dios, que eres el Rey del universo, que tú empieces a emitir decretos en este momento en el mundo espiritual. Decretos, Señor, en donde se ordene la devolución completa de las cosas que tus hijos han perdido, Señor. Hoy te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que tú emitas decretos. Dinero es devuelto en el nombre de Jesús. Hijos que se habían perdido son devueltos en el nombre de Jesús. Casas que están en riesgo hoy son sueltas y son devueltas en el nombre de Jesús. Empleos que se habían perdido, Padre, hoy te pido, Señor, emite el decreto. Buenos trabajos para tus hijos, buenos salarios para tus hijos. Padre, tú lo has dicho, Señor, y nosotros creemos en tu palabra. Dice, creed en Dios y estaréis seguros. Creed en tu palabra, Señor, y seréis prosperados. Repita ahí donde estás: yo creo en Dios y voy a estar seguro. Yo creo en tus profetas y seré prosperado. Yo creo en la palabra de Dios y seré prosperado. En el nombre de Jesús. Amén. Siempre estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás. Lo dijiste, yo lo creo. Dijo, Él lo hará. Lo dijiste. Si Dios lo dijo, Él lo hará. Hecho está. Confía en el Señor, si Él lo dijo, Él lo hará. Dijiste, yo lo creo. Lo dijiste, hecho está. Confía en el Señor, palabra de sanidad. Lo dijiste, Palabra de sanidad. Dile, tú lo dijiste, yo lo creo, Señor. Hay sanidad para mi vida. Palabra de liberación, Señor. Palabra de liberación. Suelta palabra de liberación. Lo dijiste, Señor. Yo lo creo. Palabra de restitución. Lo dijiste, Señor. Yo lo creo. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Hoy nos levantamos a creer a ti, Señor, a creer en cada una de tus palabras y a creer que tus promesas se van a cumplir en nuestra vida, Señor. Porque si tú lo dijiste, ciertamente se hará. Tú no eres hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirte. Todo lo que has decretado se cumplirá en el nombre poderoso de Jesús. Y toda la iglesia dice: amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Y hay personas aquí que vinieron por primera o por segunda vez. Quiero decirte que Dios hace muchos milagros. Milagros de restitución, milagros de liberación, milagros inesperados. Pero hay un milagro que es el milagro más grande de todos, que es el milagro de la salvación. La salvación es el don que Dios nos da, es un regalo que Dios nos da, en el cual Jesús nos perdona de nuestros pecados, nos limpia de toda maldad y nos da la oportunidad de convertirnos en nuevas criaturas. Dios quiere borrar tu pasado, Dios quiere perdonarte y Dios quiere regalarte vida eterna. Si hoy tú quieres este regalo de la salvación, si quieres que este milagro ocurra en tu vida, yo te quiero pedir que cierres los ojos ahí donde estás y repitas esta oración conmigo y digas: Padre, hoy he escuchado tu palabra,
palabra que es verdad. Y tu palabra dice que si yo confieso con mi boca que Jesucristo es el Hijo de Dios, yo seré salvo. Y hoy, Señor, yo lo creo. Y hoy declaro que Jesucristo es el Hijo de Dios. Lo recibo en mi corazón como mi Salvador. Y ahora sé que soy salvo por cuanto Jesús me regaló este milagro. Espíritu Santo, entra en mi vida. Transforma, Señor, mi mente, mi corazón. Y te doy gracias por la obra que tú has hecho en mí. En el nombre de Jesús. Amén. Si tú hiciste esta oración, si tú le entregaste hoy tu vida al Señor, quiero pedirte que me lo señales levantando la mano. Me gustaría conocerte, darle gracias a Dios por tu vida. ¿Alguien hizo esta oración por primera vez? Los que están en su casa, Dios te bendiga. ¿Puedes venir aquí al frente para que podamos orar por ti? Si tú estás ahí en tu casa y acabas de recibir al Señor, en este momento está apareciendo un link. Te queremos pedir que le des clic a ese link, que llenes el formulario con tus datos. Queremos saber de ti, queremos orar por ti y pronto vas a recibir una llamada de parte de la iglesia para que podamos orar por ti y ayudarte en nuestra nueva vida espiritual que ahora tienes. Quiero decirte que hoy has tomado la mejor decisión de tu vida. Jesús ha hecho un milagro en ti. Es el milagro de la salvación. Jesús te ha perdonado de todos tus pecados. Ya no importa lo que hiciste antes de venir, no importa lo que hiciste antes, Dios te ha perdonado todo. Y Él te está regalando en este momento una nueva vida llena de gozo, llena de paz, llena de tranquilidad, porque esa es la vida que Jesús quiere que tú vivas. Me gustaría orar por ti. Vamos a orar por Él. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te doy gracias por la vida de este varón, Señor, que hoy ha recibido el milagro de la salvación. Yo te pido, Padre, que tu palabra en este momento lo cubra, Señor, lo resguarde del mal, lo protejas a él, a su familia, Señor. Y Padre, que este sea el primer milagro de muchos que él verá en su vida, por cuanto ahora tú eres su Señor y tú eres su Dios. Padre, bendícelo en gran manera. En el nombre de Jesús, amén. ¿Nos puedes acompañar 5 minutitos de este lado? Queremos darte un aviso. Muy bien, hermanos. Si Dios lo dijo, Él lo hará. Tal vez hay promesas que Dios ha hablado a tu vida que las has dejado en un cajón. Yo te sugiero que hoy las saques del cajón. Recuerdes esas promesas, recuerdes las palabras que has creído cuando has estado sentado en este lugar. Recuerdes las profecías que alguien te ha dado. Y tú agarres toda esa palabra de Dios, la atesores en tu corazón y hoy duermas confiado de saber que si Dios lo dijo, Él lo hará. Que Dios te bendiga, hermano. Estamos despedidos.